¿Qué tal? Buenos días. Como lo comenté, la ciberseguridad ya es un tema importante que no solamente impacta a las grandes empresas, sino a las pymes. 4 millones de ataques diarios es una cantidad impresionante. Pues vamos a platicar precisamente en este webinar 198, a quien le doy nuevamente mi agradecimiento a People and Business por esta oportunidad. Y vamos a hablar de la ciberseguridad para las pymes. Este es el temario que vamos a platicar un poco sobre la seguridad. Muchas veces el tema de seguridad se vuelve como un tabú. Yo lo que busco es humanizar este concepto porque ya es algo real que nos impacta a cualquier persona. Entonces tenemos que estar conscientes de qué significa esto, qué es realmente, cómo podemos protegernos, qué acciones debemos de tener para poder estar más seguros. Haremos algunas dinámicas muy interesantes de algún correo electrónico, veremos cómo es que llegan esos ataques de ransomware, qué tipos de mensajes dan, las dinámicas de contraseñas. Tu contraseña es segura de realmente, pues aquí vamos a ver qué tanto. Y vamos a hablar un poco finalmente de un lanzamiento que estamos haciendo para que las pymes y las empresas en general hagan un autodiagnóstico de cuál es su situación el día de hoy sobre su seguridad interna. Y finalmente hablaremos de unas clínicas que van a permitir a las pymes precisamente prepararse de una manera paulatina en este proceso que es ya una necesidad. Primero, ¿qué es la seguridad informática? Porque la verdad es un tema, como les comenté, que se ha visto. La seguridad es un tema que hoy nos toca a todos. Anteriormente hablábamos de seguridad informática, y la seguridad estaba dentro de las empresas. Hoy que ya nos hemos ido hacia afuera, ya hay una gran cantidad de servicios. Ustedes tienen su correo electrónico seguramente personal con alguna plataforma como Hotmail, Gmail, Yahoo, etcétera. Y también han tenido otras aplicaciones más comunes como Spotify o como cualquier otra, como Music, y en fin, una gran cantidad de aplicaciones. Pues las empresas hoy en día y sobre todo las pymes han tenido que accesar servicios que se ofrecen en las nubes. Entonces, ya el tema de seguridad pasó hacia afuera. Ya los límites y las fronteras que había antes en las empresas para protegerse ya dejan de estar, ya no son visibles, y hoy hablamos de la ciberseguridad. Y lo que buscamos es proteger nuestros datos personales, datos financieros, profesionales, que son los que realmente están en riesgo, tanto de manera personal como en las empresas. Entonces, tenemos que ver la manera de protegernos, prevenirnos. La prevención es la mejor forma de defensa, y lo vamos a platicar en esta reunión. Hay un concepto que a mí me gusta mucho platicar de ello porque es realmente en lo que se basa en la seguridad. Estos son tres conceptos principales y básicos cuando hablemos de seguridad. El primero es la confidencialidad, que es evitar que nuestra información, tanto de las empresas como personales, sea divulgada de una manera no autorizada y se deba de mantener restringida para el uso exclusivo de personas que nosotros o de empresas que autoricemos, ya sea que esté en movimiento, es decir, que le estemos mandando de un punto a otro de manera electrónica, o que esté almacenada en algún lugar. La integridad, básicamente es importante esto de la integridad, es evitar que la información sea modificada. ¿De qué me sirve revisar un resultado, un reporte, si la información que genere ese reporte fue modificada por alguien para que genere resultados que no son reales? Entonces, la integridad es vital para las organizaciones para poder mantener que esa información siempre esté donde deba de estar. Y la disponibilidad es evitar la interrupción, que cuando yo quiera verla esté ahí, que los usuarios que tienen que hacer un análisis de cierta información y quieran accesar a ella, ahí está. Tocaba el tema de lo que sucedió en el apagón informático de hace un par de semanas. No, aparentemente no era un tema de seguridad porque se supone que hubo una actualización de la empresa CrowdStrike de su aplicación, y esa actualización tenía una aplicación interna que hacía algunos afectos dentro del sistema operativo Windows. Y Windows, cuando no y esa aplicación, ese parche, que fue una actualización de la empresa CrowdStrike, empezó a generar que en Windows no encontrara una respuesta a ese cambio.
y entonces fue que apareció la pantalla azul y bloqueando una gran cantidad de dispositivos a lo largo del mundo. Pero quizás esto nos fuimos con la finta y dijimos, bueno, no fue de seguridad, no fue un ciberataque, fue un error finalmente humano, que no se hicieron ciertos procesos para garantizar que estuviera operando la aplicación correctamente. Y parece que simplemente fue un tema humano. Pero no, ahí vemos el claro ejemplo de que la disponibilidad no estaba. Es decir, sí fue un ataque de seguridad, aunque no fue intencional, pero sí hubo una afectación de seguridad en las empresas que estaban involucradas. Entonces, muy importante esta situación. Cuando hablamos de un secuestro de información, estamos hablando de disponibilidad, de integridad y confidencialidad. En una charla anterior me comentaba una persona, pero ¿cómo le hacen para estarnos llamando a nuestro número celular si yo no le he dado la información? Y la respuesta es muy simple. En el mundo oscuro del Internet llamado el Dark Web, ahí existe una gran cantidad de información de todos nosotros sin darnos cuenta. Hay aplicaciones, afortunadamente, que nos permiten que estén investigando sobre nuestra información, si está publicada o no, para que tomemos acciones. Si ya está publicada, pues entonces tomar acciones nosotros como cambio de contraseña. Entonces, esos son distintos elementos que tenemos. Cuando hablemos de seguridad, tenemos que fijarnos en la confidencialidad, en la integridad y en la disponibilidad. Hablemos un poco de lo que sucede en México y la ciberseguridad, porque muchas veces cuando nos traen una gran cantidad de información, pues no sabemos exactamente de dónde nos hablan. Mucha información viene de Estados Unidos, de Europa, pero en México, ¿qué sucede? Realmente les tengo una mala noticia. México se está convirtiendo en el punto de entrenamiento para los atacantes y ver que el comportamiento que sucede para preparar sus ataques que se van globalmente. Hoy México está recibiendo una gran cantidad de ataques, hablábamos hace rato de 4 millones diarios, y uno de los principales ataques que están llegando son el ransomware a través de phishing y troyanos y malware, que vamos a platicar qué significa todos estos conceptos. Las estafas financieras en México, que han crecido 41% de 2023 en 2023 para acá. Y México reportó 275 ataques por minuto, y eso significa un 12% de lo que sucede en Latinoamérica. Es una cantidad muy importante. Para el caso del ransomware, el secuestro informático en Latinoamérica se registraron 1.152.000, de los cuales 102.000 sucedieron en México. Pues es una cantidad respetable, es el 12% que hablábamos. Y en lo que respecta al phishing que se presentaron en Latinoamérica, que tuvo un crecimiento del 617, México recibió 43 millones de ataques de phishing. Un 43% de ataques se dirigieron también a esas pymes, 43%, es una cantidad bárbara. Y el 40% de las pymes experimentaron 8 o más horas de inactividad por una vulneración cibernética. Es decir, no, como decimos nosotros en la industria, están los que ya fueron atacados y están los que no saben que están siendo atacados. Entonces, este tipo de ataques no arrancan hoy y se cristalizan y se manifiestan al día siguiente o a las horas. Estos ataques en muchas organizaciones, incluyendo las pymes, empiezan 8, 10 meses antes. Van entrando poco a poco a través de unas técnicas que vamos a platicar más adelante. Entonces, ¿cuáles son estas amenazas comunes en el mundo digital? Si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta, algún comentario, por favor, de manera activa, vamos haciéndolo para que esto sea participativa, por favor. O manden sus preguntas al chat o dudas y Denise nos va a ayudar para poderlas manifestar. ¿Cuáles son estas amenazas del mundo digital? Pues tenemos una variedad y la verdad todos los días va cambiando muy constantemente, van aumentando este tipo de malware, pero las más comunes que tenemos, y la primera que en algún momento se dio fue la del virus. ¿Se acuerdan? Hace algunos años que empezaba el concepto del virus y nacieron los famosos antivirus. Bueno, pues un virus precisamente cuando entra a nuestras computadoras lo que busca es esparcirse dentro de la red a través de unos programitas que tienen el propio virus para poderse ir moviendo de una computadora a otra. Y es esparcirse completamente. Lo que es el worm o un gusano, esos gusanos también tienen un comportamiento similar al virus,
pero se van brincando de computadora en computadora o de servidor en servidor a través de un aplicativo. El troyano, ese es el clásico del caballo de Troya, y por eso le dieron ese nombre. Este virus va dentro de imágenes, videos o un archivo, y es como llega a nosotros ese tipo de malware. Y ese troyano se llega a nuestras computadoras y lo que busca es replicarse o causar un daño en la propia computadora. Los bots o botnets, que también son conceptos que alguna vez seguramente escucharon, estos son, por ejemplo, recientemente tuvimos las elecciones y había servidores o nos anunciaban que había que no podían dar resultados porque se cayeron o dejaron de verse la información. Bueno, estos bots lo que hacen, se instalan en miles de computadoras a lo largo del mundo y en México. Y empresas como, ustedes han oído hablar de Anonymous, bueno, estas empresas que instalan estos bots o estos pequeños archivitos en las computadoras que ni se notan, en el momento que ellos decidan generar un ataque a cierta infraestructura, les dan esa instrucción y empiezan a generar una actividad silenciosa dentro de nuestras computadoras para ir a atacar a ese servidor que se encuentra. Puede ser una institución de gobierno, puede ser alguna empresa, con el fin de que tire su servicio, que inhabilite la posibilidad de que esa aerolínea venda boletos de avión, que un gobierno presente información, que en el momento de las elecciones no se tenga la información como se tiene. Entonces, esos son. ¿Y cómo lo vamos a notar? Porque de repente vamos a ver que nuestra computadora como que se alenta, como que algo raro está pasando. El ransomware, que es uno de los que hoy tenemos en boga y muy común en esta actualidad, este ransomware lo que hace es secuestrar la información y encriptarla. Y entonces piden un rescate. Ese rescate muchas veces es dinero. Hubo un compañero aquí de la comunidad que me comentó que a él le habían pedido 3 bitcoins para permitirle rescatar la información. Cada bitcoin son alrededor de $65,000. Imagínense 3 bitcoins, estamos hablando de cerca de 4 millones de pesos. No es una cantidad para una mediana empresa o una pequeña empresa, es una cantidad enorme. Entonces, el ransomware no es cosa menor. Y el adware son esos famosos que de repente no sabemos cómo es que se enteraron que yo que estoy interesado en un viaje a Perú o un viaje a Europa. Bueno, porque en alguna aplicación, en alguna página que entramos, estuvimos teclando y buscando información respecto a viajes de ese tipo. Tomaron la información estas empresas que a través de este malware de adware, y entonces nos van a empezar a hacer llegar información que ni siquiera hemos solicitado. Y el spyware, ese es el más peligroso, y ese se manifiesta también, por ejemplo, muy utilizado por los maleantes que buscan información financiera para robarnos de nuestras cuentas. Se instalan y lo que buscan es jalar toda la información, nos están espiando y están buscando esa información de los accesos, nuestras credenciales, incluso el teclado, lo que vamos tecleando se presenta en ese lugar. Entonces, ese es muy interesante de ver cómo nos están espiando. Vemos algunas preguntas aquí en el chat. Perdón. Sí, José Luis, te preguntan, ¿sirve de algo pagar, el SSL y en qué beneficia? Ya, es eso por aquí contestario, pero si quieres complementar. Sí, por supuesto, ese es fundamental. El SSL son certificados que nosotros adquirimos para nuestras páginas o para la interacción entre servicios que se ofrecen en Internet, por ejemplo, en los pagos. Cuando nosotros estamos haciendo una transacción, tenemos que asegurarnos que empiece siempre por el HTTPS, quiere decir que tiene un certificado. A veces nos bota, si tenemos las herramientas dentro de nuestra computadora y no tiene ese certificado, nos impide accesar a la página. Muy buena pregunta y muy buena observación. ¿Hay alguna otra más por ahí que se tengamos? No, por el momento no. Perfecto. Entonces, estas son las amenazas que están rondando, ese malware, que es ese software malicioso para dañar nuestra información, extraer datos, en fin.